¿Qué parece si me acompaña ahí cerrando sus ojos y levantando una oración al Señor? Sabe que Él está interesado en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por ese interés para tu iglesia. Abre nuestro entendimiento para poder comprender lo que tienes hoy para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, de verdad, muchas gracias. Bendecimos tu nombre, amado Padre. Gracias te damos por todo. Abre nuestro entendimiento. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor, y gracias. Fíjese que no sé cuántos de los que están presentes aquí en el templo y los que nos están observando ahí en la transmisión, no sé cuántos hayan hecho un plan pensando el día que ya no van a estar. No sé. Me conformo con que ya usted ya haya hecho su testamento, que ya sería un avance. Pero no sé cuántos han... Si el Señor les llamara en esta hora o me llamara, ¿con cuántas deudas dejaríamos a la familia? Piénselo. Tenemos un fondo de ahorro para... Y esto tiene una razón, no piense que voy a promocionar nada. No vengo de ningún seguro ni nada más. Quiero enfatizar, porque mire, ¿sabe que con esta pandemia hubo tantas pérdidas así momentáneas? Que mucha gente quedó en crisis, muchas familias quedaron en crisis, muchas familias quedaron endeudadas en muchos sentidos. Y porque prevenimos otras cosas, pero no pensamos que nos puede llegar la muerte el día de hoy. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, esto es tómelo como una introducción para lo que estamos observando, el nuevo nacimiento. O sea, tenemos muchas cosas en nuestra mente de lo que es venir al templo quizá, pero no tenemos algo claro y real de lo que es el verdadero nacimiento, lo que es la regeneración, que vendría siendo algo igual, o que nosotros lo conocemos como salvación. Tenemos muchas cosas en la mente porque hemos escuchado mucho. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema conocidísimo, conocido. Usted me puede enseñar a mí más que yo le pueda enseñar a usted. Pero yo quisiera que el Espíritu de Dios nos permitiera detenernos en este pasaje tan conocido de Juan 3, capítulo 1 y 2, versículos 1 y 2. Y vamos a meditar ahí en la palabra. Mire, déjeme decirle algo. De una o de otra forma Dios ha venido tratando esto. Por ejemplo, el domingo la hermana Rose Pardiño vino y nos habló de la importancia que tenemos que tener primero nosotros a Jesucristo para transmitirlo. Hubo algo que al final que ella dijo como que no estuve de acuerdo, porque ella decía, ¿cuánta gente murió en esta pandemia que no le hablaron de Cristo? Y yo difiero. Cada uno de nosotros tenemos una fe, pero yo difiero porque yo creo que a todos de una o de otra manera se les ha hablado de Cristo, a todos. Por ejemplo, una cosa es que usted le habla a su familia y que no quiera nada con el Señor, pero eso no quiere decir que usted no le ha predicado. A cual más gente, cualquier vecino que usted me diga, aunque no venga, la palabra de Dios ha llegado a través de un folleto, a través de una persona conocida, aún a nosotros mismos nos damos cuenta
Aquí nos hemos percatado que en algunas ocasiones han venido personas que nos han dicho, es que desde chiquito a mí me traían aquí a este lugar. Yo estuve en una escuela bíblica y me enseñaron y hablaron de la palabra, y en las escuelas bíblicas sí o sí los llevamos a Jesucristo. Entonces, por eso entiendo, pero no quiero desviarme de ese punto, sino decirle cómo Dios ha estado interesado, por lo que nos decía al inicio de la alabanza Fabián, cómo Dios está interesado en su pueblo, cómo está interesado en su iglesia. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Y porque Él, sí hay muchos temas. Nos faltarían no semanas, nos faltarían años para poder abarcar tantos temas de los cuales Dios quisiera que pudiéramos enriquecer nuestra vida. Pero el tema de la salvación, el tema del nuevo nacimiento, el tema de la regeneración, déjenme decirles, es tan importante porque es eterno. Porque tiene que ver con la eternidad. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Todos queremos ir al cielo, pero la realidad es, ¿verdaderamente llegaremos a ir al cielo? Entonces, el día de ayer el pastor Jorge nos llevaba a un entendimiento de un progreso, de una manera en que Dios va tratando con nosotros, y aquel ciego inició indiferente, pero terminó adorando a Dios. ¿Por qué? Porque hay un progreso, porque hay un fruto. Muchas veces nosotros nos quedamos con la indiferencia y pues no lo conozco, pero Dios no quiere eso. ¿Se da cuenta cómo Dios nos ha estado llevando? Entonces, Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, lo leo, que dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Es una historia, vuelvo a repetir, muy conocida, y yo alcanzo a ver que esta historia, como la del capítulo 4, donde nos narra Juan el encuentro que tiene Jesús con la mujer samaritana, fue un encuentro personal. O sea, los discípulos por alguna circunstancia no están. No se menciona que llegó Nicodemo, que lo invitaron a cenar. Oye, qué bueno que nos acompañas, vente, vamos, siéntate a comer con nosotros, siéntate a cenar con nosotros, porque era de noche. No sé en qué momento se da, no sé en qué lugar se da, pero lo cierto es que solamente es una plática íntima, por lo que yo alcanzo a observar, entre Jesús y Nicodemo. Ahora, Nicodemo no era cualquier personaje, y ahorita lo vamos a desarrollar más. Nicodemo era un principal, tenía un cargo importante dentro de lo que él fungía con el grupo de los fariseos. También puedo ver, y aunque cronológicamente, ¿verdad? Cronológicamente no puedo establecer en qué momento se da esta plática. Es decir, Jesucristo inició su ministerio y después de 2 meses o después de 1 año. Cronológicamente no, por más que quise encontrar, si alguien encuentra algo y después me lo enseña, sería buenísimo. Pero cronológicamente no se nos dice en qué momento se da esto. Lo que sí alcanzo a observar por lo que estamos leyendo es ver, no sé si pueden saber porque ya está empezando a ver, es ver que para este momento Jesucristo ya había hecho muchas señales. Tantas señales que habían impactado en la vida de Nicodemo, juntamente con otras personas que estaban a su alrededor, que fue una noticia tras otra, fue un evento tras otro, que empezó a quitarse, ¿no? Como por casualidad. Ay, a lo mejor por esto. No. Porque
uno entre 1000, bueno, pues uno entre 1000, pero uno tras otro, y ya sanó un ciego, y ya restauró una mano, y ya le quitó la fiebre a este, y ya hizo el otro, y ya hizo aquel. Entonces fue una tras otra, que entonces este grupo de personas juntamente con Nicodemo enfocan su mirada, enfocan su vista en Jesucristo, seguramente lo empiezan a seguir, empiezan a ver qué está pasando, y todo eso provoca que Nicodemo diga: yo tengo que platicar con él, yo tengo que conversar con él. Ahora, hay algo muy importante que usted y yo tenemos que entender. Muchas personas en la actualidad, como usted le quiera llamar, pastores, apóstoles, ocupan tristemente este tipo de eventos como noches de milagro para atraer gente, pero también para darse a conocer, y más que para poder bendecir a la gente, para sacar un provecho para ellos. Pero Jesucristo no actúa de esa manera, porque el pensamiento de Jesucristo es muy diferente al que la gente de aquel entonces, los fariseos, tenían, y ya lo vimos en Mateo 5, 6 y 7, que solamente querían tener la atracción para ellos, fariseos, escribas, gente religiosa. Pero Jesús no vino a eso. Jesús tenía muy claro el propósito para lo cual él había venido, y alguna vez él lo expresa: no he venido para ser servido, sino para servir, y dice la Escritura, y para dar mi vida en rescate por muchos. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Ahora, ese debería ser nuestro lema, ese debería ser mi lema. Hermano, yo no estoy para que usted me sirva, al contrario, yo estoy para servir. ¡Wow! Muchos de nosotros que tenemos un liderazgo, o que Dios nos ha puesto un liderazgo, perdemos de visión eso. Jesucristo nunca lo perdió. Entonces, Él no hace milagros para ocupar una popularidad. Si ciertamente las señales que hace Él, y en Juan capítulo 6 lo recalca, cuando les habla del pan de vida, le dice: ustedes han visto tantas señales y no se han dado cuenta que yo soy el Mesías. Porque era lo único que él quería, que indicaran, que se dieran cuenta que él era el Mesías. Entonces, pero Jesucristo no está buscando la popularidad de nadie, no está buscando codearse con nadie. Vuelvo a repetir, la mayoría de la gente hoy busca grandes empresarios para que les puedan ayudar a hacer campañas, para que les puedan sostener la renta de sus locales que traen para miles de personas. Empiezan a buscar gente con un potencial económico y con una importancia en donde pueda decir: a nosotros nos visita fulano de tal, a nosotros asiste con nosotros perengano, y gente que a lo mejor en el argot es popular, y es eso. Jesucristo no. O sea, Jesucristo no fue a buscar a Nicodemo para decir: oye, este es una persona importante. Dice el versículo 2, un gobernante entre los fariseos, tiene un puesto importante. Ahorita lo vamos a desglosar. Tiene un puesto en el Sanedrín. Entonces no era cualquier personaje, pero Jesucristo no lo fue a buscar. Jesucristo no fue a decir: oye, ¿por qué no vienes? Mira, me gustaría que al tratar contigo, pues pudiéramos ponernos de acuerdo, y a lo mejor tú me podrías abrir algunas campañas. No, porque Jesucristo no está bien interesado en eso. Jesucristo le interesaba una cosa. Es más, cuando empieza a tener una conversación con Nicodemo, usted ha escuchado esta frase, ¿verdad? Jesucristo va al grano. O sea, Él va a lo preciso. Él no va a perder el tiempo. Él no va ni a que le endulcen el oído, ni va a quedar bien con nadie. Él va a hablar y a decirle: te es necesario nacer de nuevo. Entonces, bajo este tema es interesante observar lo que vamos a continuar. Ahora, antes de centrarnos en esta historia del capítulo 3, yo le invito a que podamos observar los versículos 23 al 25 del capítulo 2.
De hecho, en algunas Biblias manejan esta historia de Nicodemo desde estos versículos, porque es el contexto y la introducción que dice así. Mientras él estaba, o sea, mientras Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, como todo buen judío, muchos creyeron en su nombre. Ahora, por eso le digo, es una parte que tenemos que entender. Muchos creyeron por lo que vieron. Ahora, esa palabra creer, ¿verdad? Es como que se les despertó un poquito la fe. ¿En qué sentido? ¿Recuerda usted, por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro y echa tus redes para pescar? Señor, pero hemos trabajado toda la noche. Hemos trabajado toda la noche, Señor. Y nos agarraste aquí ya limpiando las redes, porque de esas ocasiones que abrimos el changarro, Señor, y no vendimos nada. Nada. No pescamos una sola pieza. No hay. Pero ¿sabes qué? Pero en tu palabra voy a ir y voy a echar la red. Se introduce al mar en un horario que no era propio para pescar, de una manera que no era el momento óptimo para hacerlo, pero él cree a la palabra del Señor, se introduce, echa la red a la derecha y dice que la red se rompía por la gran cantidad de peces que salían. ¿Cuál fue la actitud que toma Pedro? Se tira de rodillas, dice la Escritura, y le dice, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. O sea, se impresiona del milagro que Dios ha hecho, o que Jesucristo ha hecho. Se impresiona de ese milagro, pero aunque se impresiona, no quiere decir que en ese momento tiene fe de salvación. Se impresiona. Entonces, muchos de los que creyeron, es como Pedro, creyeron porque estaban impresionados, ¿verdad?, de todas las señales, observando todas las señales que él hacía. Versículo número 24. Pero Jesús mismo no se confiaba en ellos. Es decir, Jesús no creía en ellos. O sea, muchas veces nosotros tenemos un concepto con ojos humanos. El mensaje estuvo tan bueno que hasta Fabián, que nunca pasa al altar, pasó. Ese es nuestro concepto. O sea, ¿cómo estuvo de bueno el mensaje que hasta Fabián, que nunca pasa, es más, hasta lo vi llorando? Y mira que ya para que Fabián llore, bueno, ni cuando Jairi le da la comida sin sal. Ayúdalo, Señor. Aprovechando que no está Jairi. Ese es nuestro concepto, ¿me explico? O sea, pasó, lloró. Y nosotros pensamos que por eso ya son salvos. Porque vinieron, porque estuvieron. Pero Jesucristo mismo no creía en ellos, no confiaba en ellos, porque los conocía a todos. O sea, el Señor desarrolló un discernimiento por parte del Espíritu que vino sobre de él, que sabía y entendía el corazón de la gente. Ahora, hay personas que han desarrollado un discernimiento de parte de Dios tan profundo que uno acaba de decir, no le creas. No es cierto. Eso que pasó a decir él o que pasó a decir ella no viene de su corazón. Caramba, o sea, un discernimiento. Jesucristo estaba ahí. Versículo 25 dice, y porque no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que había en el hombre. Es decir, él no tenía necesidad de que alguien lo estuviera promoviendo. Pues ¿sabe por qué? Porque él conocía el corazón, la intención de cada uno de los hombres. Entonces, sobre eso, entonces ahora sí viene desarrollar el capítulo 3, versículos 1. Los versículos que yo acabo de leer en esta hora, 23 al 25, nos muestran que Jesús nunca quiso una fe superficial basada en señales solamente. Por eso
Hermano, usted ha visto, como nos han dicho varias veces, cuántas personas Dios ha hecho milagros aquí en Betel, Centro Familiar Cristiano Betel. ¿Cuánta gente hemos visto que Dios ha hecho milagros? ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? Mire, por ejemplo, en alguna ocasión nos dijeron, por favor, oren por la persona fulana, porque no hermano, oren por la persona fulana de tal. Tuvo un problema muy grande, lo arrastró un carro, lo llevó toda la cabeza, lo llevó arrastrando y todo el cuero cabelludo, o sea, una cosa grotesca, se le desprendió. Está entre la vida y la muerte. Dios la sacó adelante. ¿Dónde está? Porque a veces nosotros pensamos, no, es que si el Señor hace, ya nos los dijeron ayer, nos han dicho muchas veces, o sea, Dios no se fía. ¿Sabe por qué? Porque somos muy ingratos, porque fácilmente olvidamos, porque lo tenemos a Él como chacha, no como Señor, cuando nosotros tenemos que entender que Él es el Señor y nosotros somos sus siervos, para ponernos a las órdenes de lo que Él nos dice. Entonces, es interesante que Jesús no se confiaba, ¿verdad?, de la fe superficial de esta gente. Ahora, la historia de Jesús con Nicodemo profundiza en los temas donde muestra que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios que vino a salvar a los hombres. Ese es el tema, y por eso usted se da cuenta que Mateo no registra la historia de Nicodemo, Lucas no la registra, Marcos no la registra, solamente Juan, porque recuerde que Juan, a él le interesa mostrar, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, a Juan le interesaba que la iglesia, a través de su evangelio, conociera quién fue Jesucristo, el que estuvo pisando esta tierra, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y todo su evangelio está enfocado en él. Por eso usted se da cuenta que es el único evangelio que presenta a Jesucristo, como cuando en determinado momento le preguntó Moisés, Señor, y si me preguntan quién me envía, diles, yo soy el que soy. Entonces él presenta a Jesucristo como yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy, o sea, Jesucristo presentando para que dijeran, ese Jesucristo que viene a decir yo soy la puerta, etcétera, etcétera, es el mismo que se le apareció a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. Es decir, el Dios del Antiguo Testamento vino a encarnarse para salvar a la humanidad. Espero que están explicando, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de poder saber que esta historia de Nicodemo nos va a mostrar esta parte. Regreso al versículo 1 del capítulo 3, y ahí vamos a encontrar algunas cosas como estas. Había un hombre de los fariseos, y es interesante porque recuerde que hay muchos grupos que se levantan en el tiempo de Jesús, los saduceos, los escribas, los fariseos, y muchas cosas más. O sea, había otros grupos, ¿verdad?, formados, y cada uno tenía su razón de ser. Ahora, este grupo de fariseos era un grupo que la palabra fariseo proviene de una raíz hebrea que significa separar. Entonces, de ahí viene, y por esta razón, ¿verdad?, se traduce como los apartados. O sea, los fariseos, ellos se traducían como los apartados. ¿Apartados de qué? Bueno, en un sentido moral. Se sentían, recuerde que el fariseo se sentía una cosa increíble, ¿no? Es como aquel chiste sencillo que dice que era una persona tan moral, que cuando su calle la cambiaron a doble sentido, se cambió de casa. ¿Verdad? O sea, la persona súper morales. Entonces, en otras palabras, ellos afirmaban que tenían un celo por poner en práctica las leyes que ahorita estamos observando, Éxodo, Levítico, Números, estamos observando las leyes que da el Señor. Y ellos decían, es que nosotros seguimos al pie de la letra lo que el Señor le dejó a Moisés en la Torá. Pero ya nos dimos cuenta
cuando estuvimos predicando Mateo 5 al 7, que el Señor no solamente les viene a decir la manera en que tienen que aplicar esa ley, sino lo que han contaminado con sus tradiciones. Entonces, el fariseo no solamente se jactaba de guardar la ley, el problema era que habían ellos, ¿verdad?, hecho de esa moralidad tradiciones en donde ponderaban más las tradiciones que la Torá. Y ahí es un grave problema. Entonces, ese es el grupo de fariseos. A ese grupo de personas pertenece Nicodemo. ¿Por qué lo enfatizo? Porque el Señor tiene que ser directo para hablarle a Nicodemo. Ahora, Nicodemo ya dijimos que era un hombre importante. Era tan importante que era miembro del Sanedrín. Y ahorita voy a explicar qué era el Sanedrín. Era un gobernante, dice ahí, un gobernante de los judíos. Entonces, no era cualquier fariseo, no tenía cualquier puesto. Déjeme decirle algo. Por ejemplo, no sé si usted sepa, pero los sacerdotes católicos, no cualquier sacerdote puede fungir en alguna iglesia. O sea, tiene que tener un estudio de años. Y tiene que tener una preparación de años. Y si aspiran algún día al papado, si para los cardenales hay muchas cosas, ahora imagínense, para el papado hay infinidad de estudios que tienen que hacer. Entonces, un sacerdote católico no es una persona improvisada, no es que dicen, pues a mí me gustaría que tú te quedaras con esta iglesia católica. No. Personas súper preparadas. Le estoy comentando esto porque aunque hay muchos fariseos, Nicodemo era un gobernante, era un principal, pertenecía al Sanedrín. Ahora, ¿qué era el Sanedrín? En el Nuevo Testamento, bueno, en el Antiguo Testamento se cree que se haya formado este grupo a partir de que Moisés, ¿recuerda cuando Moisés tiene que traer a 70 personas para impartirles de su misma autoridad? Entonces, de ahí se cree que se haya formado el Sanedrín. Entonces, en el Nuevo Testamento, el Sanedrín estaba formado de la siguiente manera: por un principal, y el principal era el sumo sacerdote. Entonces, él era el presidente, por así decirlo, el principal, el sumo sacerdote. De ahí había sacerdotes principales, que es, o gobernantes principales, que se cree que era donde pertenecía Nicodemo. Y ancianos, también estaba formado por ancianos, que eran las cabezas de familias, o sea, personas, no cualquier gente, sino personas pensantes. Y también por escribas, es decir, un total más o menos de 71 personas, 70 miembros más el presidente, que era el sumo sacerdote. Ahora, el Sanedrín era la suprema corte, o la corte suprema de la ley judía, cuya misión era ocuparse de la justicia. Cualquier cosa que tenían que traer, por eso le digo que se cree que se haya puesto en el tiempo de Moisés, o de ahí se tomó, porque recuerde que llegó Jetro. Recuerda cuando llegó Jetro y le dice: Moisés, te vas a acabar, mira, mejor busca 70 personas, o haz esto, haz lo de aquello, y delega, y solamente los problemas más grandes que te los traigan a ti, pero si ellos pueden resolver, que ellos lo resuelvan. Entonces, la Suprema Corte que dictaba, o que se ocupaba de la justicia, interpretando y aplicando la Torá. Ahora, ahorita que nosotros estamos leyendo, déjeme decirle algo, no era cualquier cosa. Por ejemplo, nada más pensemos en algo tan popular, la lepra. El sacerdote tenía que tener un conocimiento increíble. Bueno, algo más. Para la gente que le traía las ofrendas. O sea, yo tuve que regresarme varias veces para entender y decir, bueno, ¿y esta ofrenda de qué es? Es de paz. ¿Y la ofrenda de paz cómo se presenta? ¿Y la ofrenda? O sea, ellos tenían que tener todo estructurado y sabían cómo aplicarla. Entonces,
para poder dar un fallo, no era cualquier gente la que estaba al frente de esto. Y a ese grupo del Sanedrín pertenecía Nicodemo. Le pregunto, ¿Nicodemo era un neófito? ¿Nicodemo era una persona impreparada, inculta? No. Nicodemo era un gobernante de los judíos. Entonces, ahí es donde yo lo quiero también llevar. Versículo número 2, dice que vino a Jesús de noche. Y aquí hay algo interesante. ¿Por qué habrá ido de noche? Por lo menos encuentro dos razones. Uno, recuerda que ayer que el hermano tocó, por ejemplo, el hecho del ciego de nacimiento, llegó un momento en que expulsaron a sus papás de la sinagoga, porque dijeron, ¿verdad?, que el que estuviera a favor de Jesucristo lo iban a expulsar. Bueno, pues los expulsaron. Entonces, imagínese el pensamiento que tienen este grupo de personas, y a lo mejor no todos los del Sanedrín estaban de acuerdo con el pensamiento de Nicodemo, porque le vuelvo a repetir, no solamente es Nicodemo, ahí encontramos, dice, sabemos que has venido, sabemos, o sea, no soy el único, hay muchos más que sabemos que has venido de parte de Dios. O sea, era un grupo que habían estado observando, pero no todos se atrevieron a ir, a lo mejor por 5 razones, que a lo mejor los podían expulsar, a lo mejor no era propio que fueran, a lo mejor no tenían el permiso para ir. Entonces, una de las cosas que a lo mejor podríamos inferir, porque no hay algo que yo pueda asegurar, pero que sí se puede inferir, es que al no querer, dijo, bueno, ¿cuál es el momento propio? Bueno, pues cuando estoy en el trabajo, cuando no estoy en mis funciones. Pero hay otro también que no estaría malo interpretarlo, ¿verdad? A lo mejor estaba todo el tiempo tan ocupado, tanto Jesús como Nicodemo, que él le interesaba tener una charla con Jesús tan tranquila, sin ningún problema, que escogió la noche para decir, donde ya nadie nos molesta, donde todo está de alguna manera tranquilo, ¿qué te parece si nos sentamos a platicar? Como haya sido, el punto es que fue de noche a Jesús. Ahora, ¿cómo se presenta? Y es interesante, Rabí, ¿verdad? Así le dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Y es algo muy interesante, porque nosotros lo tomamos de chunga, de juego, a veces hasta despectivamente. Ay, sí, tú eres Rabí. No. Para ellos era algo serio. El que una persona le dijera a otro, eres Rabí, le estaba diciendo, eres mi maestro. Wow. Esa expresión cuenta mucho. Eres mi maestro. Ahora, la verdad es que déjeme decirle algo. Si alguien era maestro, era Nicodemo. No lo vamos a observar ahorita, pero más adelante usted, y si no lo puede ver ahí en su Biblia, si la tiene abierta, que en el versículo 10 Jesús le dice, eres maestro, eres rabí, ¿y no sabes esto? Entonces, estaban hablando de igual a igual. Estaban hablando entre personas, ¿no? Entonces, pero la manera en que se acerca a él, con todo respeto, ya le dije, sabemos es porque no solamente Nicodemo, sino había muchos más que habían aceptado que Jesús había venido de Dios como un rabí, como un maestro, ¿verdad? Aunque la escritura nos dice algo muy interesante. Lléveme por favor, Davidcito, a esa cita de Juan 7, 14 y 15. Cuando ya había pasado la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Jesús estaba enseñando, pero aquí está. Entonces los judíos se asombraban diciendo, ¿cómo sabe este de letras? ¿Ya lo vio? Sin haber ¿qué? Sin haber estudiado. O sea, porque era un pueblo chico.
sabían quién se sentaba, sabían quién. O sea, desde un principio, desde que Jesús va al bar mitzvah a la edad de 12 años, que lo llevan al templo, dejó asombrados. Dejó asombrados. Pero déjame decir algo, o sea, nunca lo vieron en una escuela. Espero que no estén mis directores viendo esta transmisión, mis directores de Asambleas de Dios, porque a lo mejor me van a llamar la atención. No estudió en ISUM. ISUM es una de las maestrías o de los grados más grandes. Ya cuando alguien dice voy a entrar a ISUM es porque ya está llegando a lo máximo para prepararse. Parece que ahí solamente ocupan un solo versículo y ese versículo lo desbaratan en el hebreo, en el griego, o sea, hacen un estudio profundo. O sea, ya llegar a esas alturas de ISUM, es decir, no, mi hermano, me cuadro delante de ti. Pero habemos personas que a lo mejor hemos estudiado ISUM, pero no tenemos la sabiduría del Señor, no tenemos el corazón de Cristo. No tenemos la manera de servir, como vuelvo a repetirle, Jesús tenía algo en su mente. No he venido para ser servido, sino para servir. Nunca lo vieron en una escuela, porque si no a lo mejor no hubieran expresado eso. Pero ¿cómo enseñas? Y él enseña como quien tiene autoridad. Hace poco les llevaba cuando mandaron a prender a Jesús y llegaron aquellos con muchas ganas ya de llevárselo y de repente empezaron a escuchar la palabra regresaron con los que los habían mandado y les dijo, ¿y Jesús? ¿Qué crees? No lo pudimos aprender porque habla como quien tiene autoridad. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso escuchar a Jesucristo predicar, enseñar! Pero todo este sentido es rabí. O sea, a lo mejor nunca te has sentado en una escuela como nosotros. A lo mejor no tienes los estudios que nosotros. A lo mejor no tienes un reconocimiento con un diploma. Pero las cosas que tú enseñas, Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Lo que brota de tus labios, Señor, nos llevan a la vida eterna. Entonces, todo eso es lo que yo quisiera que el Espíritu de Dios hoy nos pudiera llevar. Ahora, Nicodemo lo reconoce, ¿verdad? Y dice, nadie puede hacer estas señales que Jesús hace si no está Dios con él. Déjeme ir aterrizando ya el mensaje, esta parte, diciéndole primeramente que Nicodemo estaba impresionado con el poder evidente que Jesús había mostrado por medio de señales o milagros, y no venían de otra, si no eran divinos. O sea, nadie puede hacer esto que tú haces si no está Dios con él. Hermanos, escúchenme, 400 años de silencio entre el antiguo pacto y el Nuevo Testamento, donde Dios no hablaba por ningún lado. Y de repente viene Juan, de repente surge Jesús, y de repente empiezan a ver cosas que habían escuchado. Y ahí, pues, ¿qué crees? Que ya leíste de Elías, lo que hizo Elías, que fue con la viuda. Oye, no, pero Eliseo, ¿leíste de Eliseo? Sí, y Eliseo, y solamente eran cosas que habían estudiado que habían visto en la historia, pero aquí lo estaban viendo, aquí lo estaban comprobando. Entonces dije, nadie puede hacer las señales, los milagros que tú haces, si Dios no está con él. Ayer nos los dijo el hermano. O sea, yo no creo que el Señor haya agarrado y les dijo el ciego, ¿verdad? O sea, pues la verdad es que no lo sé, pero él me dijo que fuera, él me untó lodo, fui, me lavé y vi. Y yo creo que para eso, pues no cualquiera lo puede hacer. Dios debe estar con él. Lo mismo que está diciendo Nicodemo, ¿verdad? Ahora,
No solamente había visto los milagros, sino también quizá había escuchado el mensaje de Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si conjuntamos una y otra, las señales, los milagros, con el testimonio que da Juan: pero viene uno después de mí que es más poderoso que yo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo esto quizá empezó a revolucionar la mente de Nicodemo, juntamente con los demás que habían visto todas estas señales, y dijeron: ¿sabes qué? Yo tengo que entrevistarme para preguntarle si él es el Mesías. Si él es el Mesías. Ahora, se entrevista con Jesús, y la última parte que nos quedamos dice: nadie puede hacer estas cosas o estas señales y milagros si Dios no está con él. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho usted en una plática? Seguramente resaltar, ¿no? Y mira, y la verdad es que no has visto otras cosas que he hecho. No, si supieras, mira, esto nada más que entre nos, porque esto ni siquiera lo difundimos. Pero un día fuimos y ahí nos pasaríamos nosotros hablando de señales. Le digo una cosa: Jesucristo en ningún momento le interesa hablarle a Nicodemo de las señales, cómo fueron, cómo las hizo, de qué manera, porque déjeme decirle algo: por lo menos los milagros que usted y yo leemos de Jesucristo, todos los hizo de manera diferente, porque Él es creador. Entonces, como Dios, siempre hizo las cosas de manera diferente. Sanó a muchos leprosos, pero lo hizo de manera diferente. Devolvió la vista a muchos ciegos, pero lo hizo de manera diferente. Resucitó a muchos muertos, pero lo hizo de manera diferente, en tiempos diferentes, en momentos diferentes. O sea, porque Él es diverso, porque Él es Dios, y al ser Dios, Él tiene la manera de hacer las cosas como Él quiera. Pero Él no le interesaba hablar de las señales. Él fue directamente, ¿verdad? Digo, al grano. Y entonces le dijo: Nicodemo, a mí no me interesa que hablemos de las señales. A mí me interesa hablarte de algo que está en el versículo número 3, Juan 3:3. Estoy terminando casi. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que a menos que nazcas de nuevo, que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. O sea, vamos a olvidarnos de las señales. A mí me importa algo más importante. Porque mira, el ciego que volvió a ver, el manco que le fue restaurada la mano, la persona que fue resucitada, te digo una cosa: va a morir. Va a morir. Pero hay algo que va a permanecer y que a mí me interesa más, porque yo no he venido a condenar al mundo, sino he venido para que el mundo sea salvo. Esa es mi misión. Yo no vine a hacer señales, yo vine a dar mi vida, para que a través de dar mi vida el mundo sea salvo. Entonces, Nicodemo, Betel, Jonatán, el nombre de usted, ¿sabes a qué viene Dios a decirte? Necesitamos nacer de nuevo. Pero hermano, fíjese que oré al Señor y el Señor me sanó. Dale la gloria a Dios. Pero Él le interesa que nazcas de nuevo. Ahora, con este versículo Jesús responde a una pregunta. Me llamó la atención esto que observé. Jesús responde a una pregunta no hecha por Nicodemo. Se la hace el hombre rico o el joven rico. Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Nicodemo no lo hace, pero Jesús responde una pregunta no hecha a Nicodemo y le dice la manera: de cierto te digo, que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Ahora, para nosotros no tiene mucho que ver esa frase de cierto. Para ellos tiene mucho que ver. Ningún otro evangelio lo ocupa, solamente Juan. Y en el original es amén, amén. Usted y yo ocupamos el amén para... ¿Cuántos glorifican al Señor? Amén, amén, ¿verdad? Pero nosotros es un tipo de alabanza al Señor.
para ellos era llamar la atención. Era como para decir, hey, presta atención, como cuando les decía, cuando un maestro se sentaba, ¿qué pensaba la gente? ¿Qué pensaban los alumnos? No, ¿sabes qué? A un lado todo esto porque se sentó el maestro y algo interesante nos va a enseñar. Bueno, entonces la frase amén, amén es una frase que cuando le escuchaban decían, espérame, no quiero distraerme. Porque siempre hay gente que está jugando con nosotros, siempre hay gente que nos está distrayendo. Pero si alguien estaba diciendo, espérame, ahorita no me molestes porque lo que va a venir, lo que viene después de esto es una frase o es una expresión muy importante. Entonces, cuando Jesús les dice a Nicodemo, de cierto, amén, amén, Nicodemo dice, a ver, espérame, déjame concentro. Porque lo que estás por decirme es algo muy importante. Entonces, por eso Nicodemo le presta toda la atención, ¿verdad? Y le dice Jesús, si quieres ver el reino de Dios, te es necesario nacer de nuevo. Si quieres ver el reino de Dios, te es necesario nacer de nuevo. La regeneración o nuevo nacimiento es la acción de Dios por medio de la cual imparte vida eterna. La regeneración o el nuevo nacimiento es la acción de Dios por medio de la cual imparte vida eterna a quienes están muertos en sus delitos y pecados y los hace hijos suyos. A eso se refiere el nuevo nacimiento y a eso se refiere la regeneración. Entonces, con este concepto, y le pregunto, pregúntese usted, me pregunto yo, ¿ya fui regenerado? ¿Ya nací de nuevo? O sea, no estoy preguntando si vienes al templo, no, te estoy preguntando si eres regenerado. Si ya naciste de nuevo, es lo que te estoy preguntando. Es que yo toco, no te estoy preguntando si estás tocando. Es que nosotros dirigimos, no te pregunto si estás dirigiendo. Es que nosotros le enseñamos a los niños, no te estoy preguntando si eres maestro de niños. Lo que te estoy preguntando es que si esta obra, que no la puede hacer nadie más que Dios, ya la hizo en ti. Ya te limpió de tus delitos y de tus pecados. Ya no te conformaste, como nos decían ayer, ya no te quedaste en la indiferencia, has avanzado para encontrarte cada día más con Dios. Es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Sabes por qué? Porque ¿quieres ver el reino de Dios? Muchos de nosotros no tenemos un entendimiento del reino de Dios, pero lo que le está diciendo es, y lo que ellos entienden es, el reino de Dios es que gobierne ¿quién? Dios. Pónganse de pie, por favor, iglesia. Es que gobierne Dios. Ese es el reino de Dios. Ahora, no sé si todavía tenemos ahí Salmo 103, 19, porque esto es muy importante y con esto estoy terminando. En un sentido amplio del término del reino de Dios, dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero el salmista en el Salmo 103, 19, que es conocidísimo por nosotros, dice, el Señor estableció en los cielos su trono. ¿Y su reino qué? Ahora, entiéndalo, Él gobierna sobre todo. Él gobierna sobre todo, por eso tiene la facilidad de que puede mover el corazón de Nabucodonosor, puede mover el corazón de Darío, puede mover el corazón de lo que él y de quien él quiera para cumplir su voluntad, aunque no sean cristianos, aunque no tengan un temor de Dios, puede hacerlo, porque ¿sabe qué? Porque él domina sobre todo. Pero a lo que Jesús se está refiriendo no es al Salmo 103, 19. Lo que Jesús se está refiriendo con Nicodemo se está refiriendo al reino universal.
Estaba hablando de principalmente del reino de la salvación. Estaba hablando de aquel reino donde solamente Él tiene la autoridad para decirte haz y que tú lo hagas, no lo hagas y no lo haces, ve y tú vas. Esa es la autoridad que tiene cuando hemos entendido que hemos nacido de arriba. Pero la mayoría de nosotros nos dejamos guiar todavía por nuestras conveniencias, no por lo que Dios nos dice. Yo quiero comprar un carro, pero ¿quién le pregunta a Dios, Señor, ¿quieres que compre este carro? Yo quiero comprar una casa, pero yo le pregunto a Dios, Señor, ¿quieres que compre una casa? Señor, es que me quiero cambiar, pero alguien le pregunta a Dios, Señor, ¿tú quieres que yo me cambie de este lugar? La mayoría no lo hacemos. Es que este trabajo ya no lo aguanto, es que este trabajo, y me voy a cambiar de trabajo, pero mi pregunta es, ¿le has preguntado a Dios si te tienes que cambiar de trabajo? ¿Si tienes que renunciar? Porque tomamos muchas decisiones por nosotros, pero no por lo que Él nos dice. Y a veces diciéndonos, no lo hagas, ¿qué hacemos? Lo hacemos. Mi pregunta es, ¿Él es el que gobierna mi vida? Y usted dice, ¿lo está diciendo por mí, pastor? No, lo estoy diciendo por mí. Porque si alguien necesita que el Señor siga gobernando la vida, soy yo. Necesito ser gobernado por Él. Lo que yo le estoy enseñando es porque yo le estoy pidiendo a Dios que me permita vivirlo. Vivirlo. Yo hablaba con mi esposa en estos días y le decía, he cometido muchos errores por no consultar a Dios. Y aunque ustedes como familia piensan que soy un buen administrador, estaríamos mejor si yo le hubiera preguntado a Dios, ¿compro? ¿Hago esto? ¿Tú quieres que yo estrene esto? Pero a veces que es mi decisión. Pero estar en el gobierno, en el reino de Dios, es estar gobernado por Él. ¿Me acompañaría cerrando sus ojos ahí en su lugar? Yo puedo decir que he nacido de nuevo y usted también. Pastor, créame que de verdad yo le entregué mi vida al Señor. Yo lo creo, hermano, yo también. Pero ahora que se empiece a ver en nosotros el fruto. A veces queremos impresionar. Apenas lo que nos comentaban, yo fui testigo en mi persona de eso. Porque lo comentaba la hermana Rosalba el domingo. Pensamos que la unción es orar por la gente y que la gente se caiga. Soplarle y que caigan 10 o 15. Y pensamos que esa es la unción. Yo lo pensé. Yo lo anhelé. Yo lo busqué. Hasta que el Espíritu de Dios vino a mi vida y me dijo, esas son hojas. Eso no es fruto. Y empecé a anhelar en mi inmadurez señales, pero no fruto.
Pero hoy le pido al Espíritu de Dios, Señor, enséñame a dar fruto para que la iglesia pueda darse cuenta, como nos acaban de decir en la oración, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. ¿Sabes por qué se puede? Porque tú nos has dado todos los recursos para mostrarnos que tú estás con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Señor.